Pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Estamos acá con Iván Poduje en la entrevista de esta semana a propósito de su posición por el en contra, pero más allá de eso, mucho más allá de eso, porque él tiene un cableado a la realidad, porque trabaja directamente con la gente, porque él como arquitecto y urbanista está preocupado de lo que está pasando en el país, ha hecho un tremendo trabajo en el programa Sin Filtros, que ya no está, pero esperamos que pueda volver y su relato siempre nos enriquece. Entonces ahora ya, Iván, te estamos echando de menos los que te veíamos en Sin Filtros, en Indultados, etcétera, y por eso es que teniendo tú una visión bien particular, porque no es un tema del texto, yo he leído tus entrevistas y todo, es un tema más bien, mi estimado telepensante, acá como que se entrecruzan los temas. Una cosa es el contenido del texto, filosófico, jurídico, etcétera, y otra cosa es el ambiente político, la situación país. Así es que aquí nos vamos a hacer cargo de esa dimensión. Iván Poduje, bienvenido a Esfera Pública. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Vanessa, por invitarme. Así que es un gusto estar acá y compartir efectivamente esta visión que es, yo creo, complementaria con otras que se han hecho con personas que han estudiado más al fondo del texto. En mi caso estoy, bueno, sumamente preocupado por lo que está pasando en Chile. Yo creo que toda la gente lo está, pero me tocó escribir un libro recientemente que habla justamente del efecto que han tenido todas las crisis sumadas, especialmente en regiones y fuera de las comunas de Santiago Oriente, y muy preocupante lo que está pasando. Sí, ese libro lo cita mucho la Tere Marinovich cuando hace sus análisis también. Yo todavía no he tenido el gusto de poderlo leer y comprar, pero sin duda que ahí es donde vas concentrando el diagnóstico. Uno diría lo que tú tienes o sobre lo que tú manejas, tu opinión respecto de lo que hay que hacer en diciembre, está íntimamente vinculado a un diagnóstico de nuestro país y eso es lo que a ti te lleva a decir yo estoy en contra. Entonces, si nos puedes compartir ese diagnóstico en breve, digamos, para que podamos ir entendiendo cuál es tu posición. Mira, nosotros hoy día en Chile estamos en una situación que ocurre muy poco, y es que en 4 años hemos tenido tres grandes crisis, ¿ya? Son crisis grandes. Primero, la social, estallido, como quieran llamarle, social, delictual, pero fue un remesón gigantesco. Luego, la pandemia que potencia patologías y problemas que arrastraba el estallido. Después podemos ver cuáles, ¿ya? Y, en tercer lugar, lo ya, podríamos decir, el rebalse de la crisis migratoria, que eso ocurre particularmente el 2020 al 22. Esto se traduce en una serie de fenómenos que son preocupantes. Los campamentos se triplican, la familia en campamento. Hoy día tenemos una estimación que estamos 500.000 de personas viviendo en campamento. Aumentan las usurpaciones. Se nos cuelan por la frontera norte tres carteles de crimen organizado, controlan zonas estratégicas del norte del país, se infiltran en los puertos, aumenta el control narco en el Gran Santiago, se duplica respecto al año 2006 y 2009, que eran las mediciones que estaban. Tenemos 1.700.000 santiaguinos viviendo en barrios con altos niveles de violencia crónica, que se llama eso, violencia enquistada en los barrios. Eh, y por el sur hemos detectado, ¿cierto?, un aumento considerable de la extensión del conflicto terrorista de 2 a 4 regiones, y además en la crudeza y en la violencia que están ocupando los terroristas, que ahora son, ya hablamos de 6 grupos terroristas. Incluso tú puedes distinguirlo a aquellos que tienen una causa más política, como la CAM y la UAM, de aquellos que tienen una vinculación directa con las mafias de robo de madera y robo de salmón, como la RMM o la RML. Entonces, en este contexto tan complejo,
es bien inaudito que el tema de preocupación de la clase política, del gobierno y de la oposición completa sea una constitución. Yo cuando lo contesto, porque estuve en Lima en un seminario, no me podían creer. Me dicen, ¿pero qué están haciendo ustedes? ¿Cómo se les salió de control el país? ¿Y qué están haciendo discutiendo la constitución en este momento? Entonces, primera alerta, o sea, nuestras clases dirigentes están en otro planeta. Y eso siempre es peligroso cuando tienes una crisis así, ¿ya? Y en segundo lugar, y por lo mismo, yo creo que es muy importante que la población chilena le dé un voto de castigo, una señal a toda la clase política que hoy día está embarcada en esto, ¿ya? Incluso los que están a favor por razones, o sea, en contra por razones 100% políticos, que están a cargo de un gobierno desastroso hoy día, ¿cierto? Eso es como el resumen, Vanessa. Nosotros necesitamos que los políticos y la CPC y la SOFOFA se pongan a trabajar para recuperar el país, no para hacer una constitución de resultado incierto que nos va a tener 10 años discutiendo leyes y reglamentos. Una locura. Eso es. Claro, ahora en tu libro Chile Tomado, tú en el fondo te haces cargo y en detalle de lo que nos está, de los flagelos que acabas de mencionar que están en aumento, porque esto además el problema que tiene es que este tipo de situaciones siguen funcionando en sus propias dinámicas y por lo tanto si uno no las para, tarde o temprano son gigantescas y ya no hay nada que hacer, no hay cómo controlarlas. La narcopolítica también es un problema en este país, también es un problema, digamos, que nosotros hayamos tenido permanentemente una bancada que hoy día nos gobierna, que haya estado en contra de todas las leyes que les ponían un límite, ¿no es cierto? Por un tema ideológico o por uno no sabe, ¿no es cierto? Pero que le ponen freno a leyes que podrían limitar el avance del narco, castigar mejor a los ladrones de madera, al robo de madera, etcétera. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero hay gente que te va a plantear, y yo sé que te lo han planteado, lo he leído en entrevistas, pero tengo que decírtelo acá porque sé que telepensantes lo estarán pensando, te van a decir, bueno, pero con una nueva constitución, aunque se demoren 10 años en bajar toda esa legislación que se sigue al articulado, ya vamos a dejar tranquilo el tema. La mayor parte de la gente de derecha, o parte importante, no sé si la mayor, pero al menos a mí me toca conversar con muchos de ellos que me dicen, ya, pero es que cerremos el capítulo. Y cuando tú mencionas a la SOFOFA y qué sé yo, los empresarios principalmente están a favor de esto porque les va a permitir cerrar el capítulo, porque tienen esta visión de ya, se acabó el problema, lo resolvimos, vamos ahora para adelante. ¿Qué le puedes decir tú a gente que está, digamos, en esa opción? Porque esa opción es a favor para que se cierre. Primero, es bien, a ver, yo entiendo, no soy experto en constituciones, he hablado con muchos expertos en constituciones, he escuchado tu análisis, el de la Teresa, que se han metido a fondo, yo no es mi caso. Pero si hay algo que he sacado en limpio es que las motivaciones para hacer una constitución tienen que ser motivaciones de fondo, filosóficas, de visión de país, de estrategia a largo plazo. No puede ser que la motivación sea cerrar esta pesadilla. O sea, aprobemos para que se acabe esta pesadilla. Me parece una motivación muy mediocre, primero, ¿ya? Y segundo, muy ilusa, porque asume que la izquierda se va a quedar contenta con una constitución redactada por el Partido Republicano, básicamente, junto con algunos expertos de la UDI y Renovación Nacional. ¿Por qué la izquierda se va a quedar más contenta con esa constitución que con una constitución que va a ser, en el caso de ser rechazado este intento, va a haber sido confirmada 2 veces por la gente, millones de votantes, diciendo rechazamos el mamarracho, nos quedamos con la que tenemos, y ahora rechazamos este nuevo intento, que no le pondría mamarracho, pero le pondría, no sé, o ponerle cualquier nombre, y oiga, porque queremos que ustedes se concentren de una vez por todas en lo relevante. ¿Tú crees que ante un segundo rechazo, que es una segunda confirmación de la constitución vigente, la probabilidad de que la izquierda vuelva a intentar un proceso es mayor que con una constitución escrita por la derecha? Yo no lo entiendo. Si la izquierda va a desconocer el resultado de la elección, que es el temor en el caso que se rechace, lo va a hacer con mucho más razón si es una constitución escrita por la derecha, nueva, fresca, que recoge todas las ideas teóricamente de la derecha, porque yo sé que no es tan así, pero es obvio, y te lo dicen. Se van a volver locos con los republicanos y la UDI celebrando. Porque además han demostrado, yo te voy a decir, Vanessa, tener
bastante poco tino. Fíjate que todos los que no estamos con ellos somos zurdos, somos comunistas, somos fachos, no sé, o nunistas, no sé qué será eso. Yo pensé que me decían onanista, pero es onunista, que no sé lo que es. Tiene que ver con la ONU, entiendo. Entonces, y te lo dicen los mismos que te decían que la constitución no se necesitaba. Porque está bien, ya Chile Vamos nos metió en este cadalso, pero Republicano nos dijo que esto no se necesitaba. Y yo les creí, y yo creo lo mismo. Yo creo que personalmente nunca fue el problema la constitución. Fue una manera en que la izquierda trató de refundar el país y fue un chantaje político. Pero entonces ahora dicen que sí están convencidos que sin la constitución Chile se hunde, pero antes decían que no. Entonces yo creo que hay que tener una cierta coherencia política, una cierta convicción, sobre todo, Vanessa, y ahí volvemos al libro, porque el escenario que enfrentamos es sumamente complejo. Te quiero dar dos antecedentes. Ayer estuve hablando con un amigo ya que me ha ayudado, me ha entregado mucha información y que ha estudiado mucho fenómenos de la criminalidad. Y me dice que una de las organizaciones criminales más grandes de Sudamérica es el Comando Bermelo, que se llama, que es el Comando Bermelo de Río, que es una organización que nace de una revuelta política del Partido Comunista. Se llama Comando Bermelo por el color. Y es una organización criminal que tiene anclas en varios países. ¿Y por qué? Porque el Partido Comunista se dio cuenta en Brasil y en Latinoamérica que los obreros, no sé cuál es el nombre técnico, pero lo que llamaban el proletariado ya no es un público interesante. Los estudiantes lo eran, pero en general una vez que se reciben o se van al Estado o van a trabajar, entonces su gran forma de controlar es a través del delito, de los marginados, de las víctimas del sistema. Entonces engolosinan a los delincuentes. Estos indultos del presidente Boric, esta idealización de los comerciantes ambulantes, de los narcos, de los barra brava, yo creo que no es casual, Vanessa. Yo creo que hay detrás de eso, sobre todo en el Partido Comunista, una posición muy paternalista, pero muy también acomodaticia. A ellos les sirve. Entonces, en este escenario tú necesitas liderazgos con carácter, con convicción. Y tú no puedes tener un liderazgo que un día dice una cosa y otro día dice otra. Es complejo eso, Vanessa. Es complejo que te digan un día que la Constitución no resuelve nada y otro día te digan que si la Constitución nos vamos al diablo. No sé, creo que es muy complejo. Y además de eso, que la gente que se mantiene en la posición que tú tenías empieza a ser desacreditada, funada, e incluso con intento de asesinato de imagen, porque es increíble cómo se ha llevado de mal el tema comunicacionalmente, porque si uno podría haber dicho, bueno, salimos mayoría, seguimos estando en contra del proceso, vamos a hacer el mejor de nuestros intentos, pero usted vote al final y decídalo usted. Usted Por decida si supuesto. quiere legitimar esto. Pero no, se pusieron una camiseta como si hubiese sido su proyecto desde el comienzo, como si hubiese sido su proyecto, y eso hace también muy difícil porque justamente lo que tú planteabas, la izquierda, la extrema izquierda, se crea este nuevo fantasma porque es una constitución que tiene una identidad, por mucho que el contenido, yo soy de la tesis de que no solamente no es una constitución de derecha, que lo ha dicho Marcela Cubillo, lo ha dicho Luis Silva, lo han dicho una serie de personas, también Matías Walker, no es una constitución de derecha. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Yo digo que es una constitución de izquierda y habilitante para el proyecto del mamarracho, el mamotreto hijo del mamarracho. Entonces, bueno, cada uno aquí tiene sus interpretaciones. Yo también he estado asesorada por gente técnico jurídico, no soy abogado, tengo doctorado en filosofía, en ciencia política, pero uno desde la ciencia política y la teoría política siempre está estudiando el concepto de justicia, ¿no es cierto? Cómo se forjan las instituciones y un largo etcétera de eso. Entonces, cuando uno ha observado cómo ha ido este proceso, en realidad no sé, tú has dicho que la casta política, un poco un discurso libertario que a mí me encanta, por supuesto, porque yo me identifico mucho como libertaria en esta desconfianza hacia el poder político, está en la luna, ¿m? Está en la luna Sí. y fíjate que estoy haciendo clases justamente de Pareto, de Michels, que habla de la ley de hierro de las oligarquías, y de Mosca, que también habla de esta casta política que siempre existe, que nunca va a pasar esto de que de repente vamos a ser todos iguales y nadie va a gobernar y vamos a vivir en el mundo maravilloso, en la utopía comunista. No, porque en la ley de hierro de las oligarquías siempre se forja una nueva oligarquía que manda en la sociedad, ¿no es cierto? Bueno, y el asunto es que desde esa perspectiva, Mosca dice, la casta política se destruye en el momento en que se desconecta de la gente que le da la base y su legitimidad, es decir, de la realidad
social, política, etcétera. Y ese análisis también lo haces tú muy fuertemente y me gustaría entonces que pudiese profundizar en cuál es el fenómeno, porque se suponía que Republicano estaba más conectado con una ciudadanía que no quería este proceso, y este segundo proceso es de una ilegitimidad, pero absurda también, o sea, ya un nivel, porque por último el primer proceso tuvo plebiscito de entrada, este no tuvo plebiscito de entrada, entonces, ¿cómo ves tú esa sintonía? En tus entrevistas dice, yo converso con la gente, camino por la calle, ¿qué es lo que tú recibes como mensaje en torno a esta casta política? Bueno, evidentemente mucha molestia ya, yo diría que en niveles de rabia, eh, o sea, como bastante complejo eso, porque obviamente tú necesitas un gobierno, una estructura administrativa del Estado, etcétera. Y esto, lo peor es que se va acrecentando a medida que los indicadores sociales y económicos van empeorando, porque tú dices, bueno, al final, ¿a quién le está yendo bien con este proceso? A mí no me está yendo bien. Yo tengo amigos cercanos que han perdido la pega, pymes que han quebrado, yo estoy como arquitecto vinculado a algo del rubro de la construcción, te ha destruido el rubro de la construcción. Entonces tiene un impacto en el empleo muy grande y tú ves que estos no usan ningún recibo, pero nada, cero. Entonces yo creo que el hecho que tú tengas a estos tipos hablando en una clave Morse constituyente y a las personas con un aumento del costo de la vida, con aumento de las bencinas, con aumento del desempleo, ya me es muy indignante. ¿Ya? Yo creo que eso no resiste mucho análisis. Ahora, ¿por qué pasa esto? Yo tengo varias teorías. Una es bien urbana, urbanística, arquitectónica, si tú quieres, y es que en Santiago, en Chile, se da una condición de que la élite, primero un país chico de tamaño, 20 millones de habitantes, segundo, centralizado, con el 50% de la población en tres regiones relativamente centrales, pero con una cosa que no tiene ni Colombia, ni Brasil, incluso no lo tiene Argentina, es que toda la élite de los medios, de la cultura, de las empresas y política vive básicamente en 6 o 7 comunas, ¿ya? De 350. Entonces es muy fácil crear un microclima, muy fácil, porque yo vivo en la comuna de Las Condes, vivo en esa elite, soy parte de la elite, por ingreso, por educación, da lo mismo como llegué, pero soy parte, ¿ya? Y a mí lo que más me sorprendió del estallido fue cuando yo entraba a esta ciudad protegida y no pasaba nada, que es muy parecido a lo que pasa en el DF mexicano, ¿ya? En la Ciudad de México, los barrios rosas, los barrios empresariales, no pasa nada, están protegidos, hay un acuerdo de no agresiones. Entonces tú vives ahí fortificado, pero sales un poco y te encuentras con el infierno. ¿Ya? Eso se va construyendo, se llama autosegregación, Vanessa. Y es un proceso natural, ¿no? Yo no quiero culpar a nadie por esto, yo creo que todos queremos vivir de la mejor forma posible. Lo que no puede ocurrir es que aquellos que tenemos más privilegios, más acceso, que hemos tenido más suerte o más mérito, da lo mismo, no reconozcamos el problema que afecta a la enorme mayoría. Eso es peligroso. Y más aún si tú recibes recursos de esos mismos contribuyentes para hacerte cargo de esos problemas. ¿Te fijas? Entonces ahí ya está la gente siendo negligente, indolente. Y creo que la autosegregación tiene que ver con esto. Y incluso con los liderazgos, yo si tuviera que destacar algo Partido Republicano, destacaría que ellos fueron capaces de levantar liderazgos regionales. Pero que hoy día no hablan de sus regiones. No hablan de sus regiones. Están hablando de la Constitución. Arrau no habla de su región, que es un tipo que yo respeto. Están todos defendiendo esto. Entonces, se santiaguizaron. ¿Ya? Y cuando eso ocurre, lo mismo que le pasa a la SOFOFA, ¿ya? O a la CPC, claro, es muy complejo, porque pierde el vínculo y te voy a decir que eso puede prestarse para que avancen estas patologías, porque, y con eso termino esta parte, Vanessa. El estallido lo que produjo básicamente fue un repliegue del Estado y todas sus organizaciones, pero un repliegue a la autoridad. Y ese vacío fue llenado por otras autoridades, ¿ya? Que son básicamente criminales, de todo tipo, desde la narcoína que mataron ahí, que es una pyme narco, hasta grupos como el cartel de Sinaloa. Entonces, tú lo que necesitas como país es tener autoridades despiertas, no anestesiadas con este proceso, atentas a eso y desplegadas en regiones. Y no está pasando. Entonces, eso es lo preocupante.
Además es muy difícil porque hay una parte de esta élite política, de esta casta política, que como tú lo planteaste en la respuesta anterior, hay cierto vínculo, ¿no? Cierto vínculo, por último, de paternidad. Para mí hay un vínculo pragmático, porque lo he estudiado y desde el 1840, 1890, por ahí, a finales de ese siglo, que la extrema izquierda ha planteado el uso del vándalo y el uso del Mm. criminal para desmontar la estructura burguesa, digamos, capitalista, que supuestamente sostiene el Estado burgués y la democracia burguesa. Y nosotros tenemos acá una muestras claras, digamos, de que el señor Maduro y el señor Chávez y el señor Castro están todos vinculados, FARC, con lo que es el narcotráfico, con lo que es el crimen organizado, etcétera. Entonces, eso nosotros lo sabemos. Y sabemos que acá hay una parte de nuestra casta política que, por ejemplo, por un botón de muestra, los 300 correos entre el Partido Comunista y la FARC en Colombia para entrenar a chilenos allá para que siga la narcoguerrilla en el sur de Chile. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, el problema es que no nos estamos haciendo cargo de muchas verdades que requieren del imperio de la ley. Porque el 18 de octubre ya lo dijo Sebastián Piñera, el expresidente Piñera, que hay críticas, hay apoyo, hay de todo, pero a mí lo que sí me gusta es la verdad. Y cuando alguien dice la verdad, yo lo aplaudo. Dijo, esto es un golpe, fue un golpe de Estado. Y cuando a ti alguien te da un golpe de Estado, tiene que haber consecuencias legales, penales, para eso, Mm. ¿cierto? Y Sí. yo no veo que aquí, por un golpe de Estado acusado de golpista, haya nadie preso. Al contrario, digamos, los que apoyaron el golpe de Estado, los que lo fomentaban, hayan tenido no una relación directa, que uno tampoco es tan tonto como va a pensar, no, es que lo fomentaban así porque les gusta la violencia, nomás, ¿no? Hoy ya están en el poder. Entonces, el problema que tiene Chile no es algo nuevo, lo enfrentó González Videla también, con bueno o mala, haya sido bueno o malo la ley de defensa permanente de la democracia. Se ha enfrentado muchas veces desde que surgió un sector dentro de la sociedad que no está dispuesto, y dentro de la casta política y con poder, porque pensemos que la extrema izquierda son los partidos más ricos de Chile. ¿Sí? Es todo es impresionante como es todo incoherente, ¿no? Que no está dispuesto a respetar la alternancia democrática en el poder. Si esto lo dijo Max Colodro muchas veces también. O sea, acá tenemos un Así es. sector político y además eso se le suma que hoy día claramente se beneficia, pongámoslo así, de forma así como espontánea, del actuar de este crimen organizado que han sido los grandes ganadores en Chile de todo este proceso de toma del país en el fondo. Si ese es el problema. Así Entonces, es. conociendo tú cómo funciona, porque da la sensación de que estar en la luna para esta casta política es no asumir esto específicamente. Porque todo lo que tú quieras cambiar tiene que partir por hacerte cargo del gran problema que fue que acá hay una parte de gente de la casta política que tiene poder, que tiene mucha influencia y que está desmantelando Chile a través del crimen organizado. Entonces, eso no te lo va a resolver una nueva constitución. Eso, al contrario, pero la pregunta es quién le pone la cascabel al gato, porque yo esos liderazgos de los que tú me estás hablando que son necesarios en estos casos, no lo estoy viendo y sí estoy viendo otra cosa y con esto termino que tú mencionaste, rabia. Estoy viendo mucha rabia y eso es muy preocupante. Sí. Es preocupante. Mira, déjame darte un dato para complementar tu hipótesis. Primero, yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo que esto fue un golpe en el sentido que las cabezas políticas que no controlaban nada de violencia y controlaban algo de la violencia, usaron la violencia para tratar de derrotar a un presidente electo. ¿Ya? Ahora, lo que es alarmante es que el ministro de Interior de ese presidente electo, que fue tratado de votar, se haya acercado a negociar, haya entregado la Constitución junto con otros ministros y hoy día sea un promotor de ese proceso. Y es más, que escriba un libro tratando de justificar ese proceso que él, de alguna manera, inició, por el contexto que sea. Porque efectivamente ante un golpe tú tienes que formalizar a los golpistas, o al menos excluirlos, pero no abrazarte y darte besos con ellos, que eso fue lo que ocurrió acá. Acá lo que ocurrió es que Tellier, que al otro día de la quema del metro, de la primera quema del metro, que fue el 18, pidió la renuncia del presidente. Y ese mismo Tellier se juntó con los partidarios del presidente, que tuvieron cargos en el gobierno del presidente, que tuvieron eh, lotes a negociar este proceso. Así de loco fue.
Así de loco fue. Ahí hay que reconocer que el republicano no estuvo en esa parada. Pero sí estuvo RN, sí estuvo la UDI y sí estuvo Evópolis, que fueron quienes fueron desde el Estado las víctimas, comillas, políticas del golpe de intento. Eso es muy preocupante, tú decís, estos gallos, pero como la cosa, o sea, síndrome de Estocolmo chico. Ahora, el daño generado en la educación, solamente me voy a quedar con eso, de los liceos emblemáticos, da para que tú formalices por uso, entrenamiento de niños a varios políticos, Winter, Jackson, al propio presidente, deberían ser formalizados o deberían ser, tener alguna querella, algo, nada. Y yo creo que ¿sabes por qué, Vanessa? Porque los niños afectados son de clase media. Porque no se afectó ningún colegio acá de la burbuja. Si hubiera afectado algún colegio de la burbuja, estoy seguro que estarían querellados. Bueno, de hecho no lo hubieran hecho porque ellos estudiaron ahí mucho, como Winter. Entonces Winter juega revolucionario no en su colegio, no, va al Instituto Nacional a jugarse revolucionario. Y ahora, y él en su momento, hicieron este acuerdo. Entonces, hay como una complicidad, que no sé llamarlo casta, pero sí es una suerte de casta, una complicidad de palmotazos, de besos, digamos, de amigote, que es muy complicada, porque tú no puedes cruzar ciertos límites. Yo, por eso, mira, y te voy a contar una anécdota. Yo me quería quedar un poquito al margen de esto, pero cada vez que escuchaba al Partido Republicano diciendo que la Constitución era fundamental después que dijeron lo contrario, y después diciendo que los que no votaban como ellos eran comunistas, cada vez que lo decían, ahí me daban más ganas de salir, porque yo vi lo que hicieron estos tiempos para el estallido, y que te estén metiendo en ese lote para hacerse un punto político es un poquito, ¿cómo decirlo? Para mí inaceptable, y por eso he salido, Vanessa, te confieso. Hoy día le dije que ella está tratando a todos los que votan en contra de estar en la extrema izquierda y con el Partido Comunista, le dije que está confrontando como un fanático. Es un fanático, es que ella. Se está comportando como un fanático. Estoy diciendo que lo sea, pero no nos pueden meter con los comunistas porque no votamos como ellos. No, porque ellos están en este proceso que fue iniciado no por ellos, pero por RN, la UDI y Chile Vamos con el Partido Comunista, con Guillermo Tellier, que en paz descanse, que dirigió esto. Entonces, que nos metan ahora nosotros en esto, no. No, esa es mi posición. Sí, no, y además que a mí lo que me pasa, a mí me gusta la política como análisis, o sea, no me gusta estar dentro así como, pero me encanta analizar porque es muy interesante ver la naturaleza humana, cómo se desenvuelve en este contexto que es tan particular, porque es un microclima, la política misma es un microclima, y así, y haces un pacto con el diablo, como dice Max Weber, pero él lo miraba como desde una visión muy ilusoria, porque él lo decía en términos de que tú en la política tienes que ser capaz de transar algunos principios de vez en cuando por las consecuencias. Ejemplo, tienes un terrorista que tiene una bomba que la va a detonar en el Estadio Nacional y va a matar a 10.000 personas. Y tienes un francotirador y le tienes que darle la orden de que mata al terrorista porque si no te mata a las 10.000 personas. Y tú eres en contra de el asesinato. ¿Qué haces? Como político tienes una responsabilidad y tienes que decirle al francotirador, dispárale a este gallo porque si no tienes 10.000 muertos después en el Estadio Nacional. Ese es más o menos Así es. como Weber pensaba, porque es consecuencialismo, pero en favor de la protección del ciudadano, en favor Así de es. la paz, en favor, o sea, hay un objetivo ulterior. Y a mí lo que me ha pasado con esto de ser comunista, ahora que soy comunista, digamos, ¿no? A mí lo que me ha pasado es que tengo como una decepción muy profunda porque me gusta la inteligencia política, incluso cuando es perversa como yo. He visto que fue el caso Spinac, Girardi, el señor Insulza, todo. Yo los veía a estos genios del mal y decía, ya, pero son genios del mal, ¿cachai? La hacen bien, el mal lo hacen bien, digamos. Entonces tú puedes estudiar, porque así como a ti te gusta la arquitectura, yo estudio la política. Y qué pena que dediquen esa inteligencia al mal, pero bueno, ya es su decisión, digamos, después verán si San Pedro les abre la puerta o no, ese ya no es mi problema. Pero esto es tan tonto el argumento, porque esto es como que yo te diga, Iván, vas a ir a ver tal película, tú me digas, no, porque no me gusta el reparto, yo te diga, no, yo tampoco, porque me voy a quedar cocinando un caldillo congrio. Entonces, porque los dos no vamos a la película por motivos muy distintos, ¿te das cuenta? O sea, los dos votamos en contra, comunistas, y votamos nosotros en contra por motivos tan distintos como puedes tener tú de no ver una película y yo no ver la misma película que no tiene nada que ver el motivo.
y que se hayan tragado esto como etiqueta, como mantra, y que haya gente inteligente que diga, no, a mí no me importa el texto, yo no voto con los comunistas. Eh, a mí no me importan las consecuencias de votar a favor, que es justamente lo que tú estás diciendo, es abrir una caja de Pandora. No es Sí, cerrarla, no es no, abril. simplemente se han quedado con la tranquilidad de la conciencia que tenía Eichmann, perdón que lo diga así, de que, porque yo he estudiado mucho a Hannah Arendt, Eichmann y es ella un lo que, bruto animal, colgado pero, por asesinato. pero la tesis de Hannah Arendt es que el tipo es un Sí, normal. ¿Por qué? Porque el mal banal, ¿no? Esto de, sí, me quedo, Eichmann decía de sí mismo ser un excelente ciudadano porque cumplía con todas las órdenes del Führer. sí, Entonces se han quedado en esa tranquilidad de conciencia que causa estupor de parte de gente súper inteligente que te dice a ti, porque cuando a ti te dice alguien inteligente, yo no voto en contra porque no soy como los comunistas, te está diciendo a ti, tú que votas en contra eres como los comunistas. sí, eso está Y es diciendo. tan tonta la etiqueta porque justamente, imagínate que la ley del cobre, o sea, la expropiación, comillas, la nacionalización del cobre, fue votada desde la izquierda hasta la derecha completa y eso fue un atentado contra la propiedad. Luego tú has visto cuántos los retiros de las AFP, has visto Mm. que el Partido Comunista y el Republicano estuvo en contra de este proceso de un principio. ¿Cuántas veces los has visto votar juntos? ¿Cómo puede ser ese hoy día un argumento? ¿Y sabes por qué? Porque se confían o creen que la gente, yo al menos tengo esta sensación, puedo estar equivocada, pero creen que la gente con un eslogan simplote como ese va a ir a votar a favor para no ser comunista, porque Sí, Chile yo tiene creo un que eso espíritu es. anticomunista. Yo creo que eso Entonces, es, sí. pero la gente yo creo que ya, si hay algo que podemos sacar de bueno de este proceso desde el 18 de octubre en adelante, es que se ha producido una educación cívica espontánea en todos los ciudadanos que han querido enterarse, saber que el rechazo, que esto, que entonces ahora entienden que hay una constitución. Probablemente antes muchos ni siquiera sabían que había como, qué era lo que hacía una constitución, y se ha producido un proceso de educación cívica en que yo creo que mucha gente ya entiende que si le dicen, no, si tú votas en contra eres como el comunista, no les suena mucho eso, ¿no? Porque el comunismo no representa, digamos, el voto en contra. El comunismo representa la opción asamblea constituyente. Y eso no lo va a parar con nada. Yo no sé cómo tú ves al No, Partido nada. Comunista hoy día. No, Los pero ha empresarios demostrado creen que sí. demostró Vanessa que con un 5 o 6% de los votos llegó al poder, controla el gobierno hoy día en sus aspectos más políticos estratégicos, si tú quieres, y siendo el partido más, digamos, reprobado en todas las encuestas, que es el Partido Comunista, el menos valorado, hoy día tiene un enorme poder en el gobierno. Entonces, hay que reconocer que ellos juegan bien, bastante bien sus piezas, digamos, de forma maquiavélica, pero juegan bien. Por lo tanto, es un tipo que hay que tomarse muy en serio cuando tú lidias con ellos, ¿ya? No es chauche. Entonces, claro, jugar con ese artilugio yo creo que es un poco tontón, porque además lo que no entienden es que hoy día se percibe esto como una misma cosa. Comunistas, derecha, izquierda, todos son políticos. Y lo que logró en su momento el Partido Republicano, y que ahora yo creo que perdió, fue diferenciarse de eso al decir, ¿sabe qué? Estos temas que le preocupan a los políticos tradicionales, como la Constitución, justamente, que es el emblema, nosotros pensamos que hoy día hay que hacer otras cosas antes de eso, como la seguridad, como la salud, como la educación. Y sacaron 3,5 millones de votos diciendo que iban a rechazar la Constitución. Pero además sacaron 3,5 millones de votos porque hicieron una pega que es muy meritoria, que fue desplegarse, hablarle a la gente de sus problemas. Bueno, ellos hoy día están en el mismo lote que el resto. Creo que un error estratégico, por cierto que sí, pero además creo que eso finalmente lo que deja como un poquito como un interrogante es qué va a pasar si esto, digamos, si quedan todos en el mismo lote y están con el mismo discurso. Hoy día se están felicitando todos, entre ellos. Estaba viendo que estaban felicitándose a los amarillos, tú como un club, ¿me entiendes? Bueno, ¿y dónde está el ciudadano representado en esto? Pues? Si yo también yo soy amigo de los amarillos, yo tengo claro que hay una serie de problemas gigantescos sociales en Atacama. Bueno, ¿para qué vamos a ver? Que no están en esa discusión, no están presentes, Vanessa, no están. No están presentes los consultorios que faltan, ni los carabineros que faltan, ni el avance del narco, ni las barras bravas, ni la... Oye, pero mira, el terror que sienten millones de chilenos que hoy día cambiaron sus hábitos por producto del aumento de los delitos, sobre todo los violentos. No está en esa discusión de amigote, ¿entiendes?
Y creo que eso es lo que va finalmente a inclinar la balanza para uno o para otro lado. Ahora, tú tienes toda la razón y eso es importante que lo entienda. Vamos a hacer un video de eso. Yo voy a hacer un video para decirle que es absolutamente falso que cuando tú apruebes una constitución de derecha vas a cerrar el proceso, lo vas a abrir. Es como agarrar el panal de abeja y meter la mano, ¿cierto? Y si se rechaza, la ciudadanía va a decir, ¿sabe qué? Queremos esta constitución por segunda vez. No hay dónde perderse para mí. No sé. Incluso si quieres ser así de práctico, como decir, ¿cómo cierro? Bueno, cierro no abriendo otro proceso, porque además, Vanessa, tú sabes, y eso lo leído, tú tienes razón, esta constitución crea 10 organismos públicos nuevos, tiene 31 proyectos de ley para poder funcionar. Vamos a estar años discutiendo esto, años. Tiene derechos que veía el diputado Chalper hoy día promoviendo que esta constitución tiene más derechos garantizados que los otros, siendo que eso era un problema la vez pasada porque no teníamos la plata para pagarlos. Y estamos ahora con la economía más abajo, entonces vamos a estar años discutiendo los 31 proyectos. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Para qué? ¿Para cerrar lo que ellos mismos abrieron? Te fijas que tú que eres filósofo es como va para un cuento esto. Yo abro una caja de Pandora y ahora digo, ayúdenme a cerrar la cagada que dejé, perdón el chileno, y por eso apóyame para que me ayude a cerrar la cagada que yo mismo dejé. Eso es lo que dice el senador Felipe Cas, en el fondo. Ya está bueno esto, hay que cerrarlo. Pues si tú lo abriste, senador, ¿cómo me pide a mí que yo me haga cargo de tu embarrada? No, po. Lo que corresponde es que te rechacemos a ti y a todos los que nos metieron en este pastel. Primero como señal. Y eso creo que es necesario que ellos la necesitan, esa señal, Vanessa. De lo contrario, no sé. Imagínate el país, Chile tomado y discutiendo los 31 proyectos de ley de la nueva Constitución Republicana y de Chile va. Es una locura. Y nosotros somos Es una comunistas. locura. Pero Y somos comunistas, claro, ya. Yo en sí, eso ya me aburrí y dije, ¿saben qué más? Si ustedes van a sentir con eso, vamos a darles con todo de vuelta, porque córtenla. O sea, no, yo no les voy a contar a ustedes que nos metan en el saco los comunistas como ustedes negociaron con los comunistas. Ustedes o sus socios, amigotes que eran de besos, digamos, todos. ¿Verdad? Se sentaron con Telier, se palmoteaban con el viejo, que para descanse, ¿cierto? Y ahora nos tratan de comunistas nosotros. No, no. sí, y como tú dices, ahí es cuando uno ya en definitiva dice, bueno, si están cruzando esa frontera, nos están diciendo, aquí está el paño rojo y por lo tanto uno también puede defenderse, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Porque acá hay un instinto de rebaño, acá desde mi punto de vista hay una casta política que se palmotea, estaban los outsiders, la extrema derecha esa que no se palmoteaba y ahora pasaron a ser parte un poco más o Sí, menos, del club. están dentro de la máquina de la caja negra de Easton, por así decirlo, ¿no? O sea, ellos ahora integran. Entonces, el asunto es quién va a correr, porque si toda esta casta queda desacreditada, como está pasando, hay un peligro muy grande que ya lo ha dicho Mochati, lo hemos Sí, advertido en este canal, el tema del Bukele chileno, y el asunto es que hay algunos outsiders que yo he estado analizando su discurso, y la promesa, mi estimado Iván, sí, es venganza. Nosotros sí, sabemos a dónde nos conduce eso. sí, 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 sí. Sí, pueden, a ver, hoy día lo que me han dicho todos los expertos electorales con que he hablado es que estamos a un tris de que se desacredite todo el sistema político, a un tris, porque, porque claro, la renovación que se producía estaba muy anclada a los republicanos, entonces si los republicanos se palmotean con los mismos, entonces dice, bueno, ¿y dónde está la renovación? Y eso es peligroso porque puede aparecer cualquier persona que diga, este lote, donde están todos son políticos, todos hablan lo mismo, se palmotean, y estoy yo, o nosotros. Y eso ya, te voy a decir una cosa, Vanessa, eso ya está pasando en barrios, en comunas y en poblaciones, donde hay autotutela hace mucho rato, hay que decirle a la ministra toda que se pegue una vuelta por cualquier barrio complejo de Copiapó, de Antofagasta, de Arique, otros pisos de Los Espejos, hay autotutela. Las controversias las resuelve el líder del sector, da los empleos, pone la luz, pone los celulares, cobra.
los enganches clandestinos a la luz y al agua, en los campamentos, cobra arriendo, cobra patentes comerciales por instalar las peluquerías, las barberías. Todo eso está ocurriendo hoy día en Chile, no en México, en Chile. Pero no en Las Condes, ni no en La Reina, ni no en Ñuñoa, ni no en Providencia, ni en Los Barnechea. Entonces, nosotros pensamos que eso no ocurre, que ocurre en Netflix. No. Entonces, cuando tú ya ves que eso ya funciona, uno dice, bueno, ¿y por qué estos tipos no van a llegar a un candidato? Si ya llevaron 5 en la elección pasada, en la zona sur, que gracias a la tercera, el diario, lo destapó una investigación periodística. ¿Y tú sabes quién era el padrino de todos esos señores? ¿Quién era el paraguas de los 5 candidatos narcos que iban por El Bosque, por La Pintana, por La Granja, por Lo Espejo y por San Ramón? Era el padrino de San Ramón, el narcoalcalde Aguilera, y el Partido Regionalista Verde Social, que hoy día está en La Moneda. Ve el reportaje, lo publicó La Tercera, que no es un diario conspiranoico. Se llama el Plan de Aguilera para la zona sur. Eran 5 alcaldes. Y hoy día tenemos 3 alcaldes de la zona sur con guardia por amenazas. La alcaldesa Pizarro, el alcalde Carte y el alcalde de San Ramón que sacó al narco. Ese es el Chile real que estos tipos no están viendo con su constitución, porque están enamorados. Y además, tú que eres una filósofa que te gusta darle triple clic a las cosas, yo, con mucho menos, por cierto, alcance, he notado una cierta simbología, paralelo entre el anillo de Tolkien y la constitución. Del fondo que, según entiendo, el anillo representa el poder. Porque Mario a la izquierda ultra, Mario a la centro derecha y ahora Mario a Chile va. Eso no es físico, no sé qué, pero es rarísimo. Como que se transforman y empiezan a decir cosas que antes, o sea, yo he visto videos de estos mismos tipos que dicen que la Constitución es fundamental diciendo que no sirve para nada, pero hace un año, no hace 10 años. O sea, Voltereta Boric queda chico. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ocurrió? Ahí hay algo que no es totalmente práctico, no sé cómo decirlo, terrenal. Sí, a mí me pasa que veo que hay un interés muy grande por eso es que he hecho el análisis del texto, en tener un texto cuando te dicen unionista, bueno, tiene que ver con, acuérdate que el mamarracho rechazado fue redactado con asesoría de la ONU, ¿ya? Y que la Silvia Rux, que era la representante de la ONU en Chile, dijo que nosotros somos su tubo experimental para ingenierías sociales. A la izquierda le encanta esta ingeniería social a la extrema izquierda. Y como la extrema izquierda se ha capturado después de la caída del muro de Berlín, los organismos internacionales, esto yo lo he conversado con Roberto Ampuero, con mucha gente bueno, está más metido en la realidad de los organismos internacionales, entonces lo sabe. ¿M? Mira, hoy día quienes están en la Secretaría General de los Derechos Humanos, creo que así se llama, donde Irán, hoy día está Cuba, está Irán, está Rusia, está Irán, China, exactamente. ¿qué Entonces, hace Irán? Pero Vanessa, ¿qué hace Irán? Que golpea a mujeres y que latiga a mujeres y personas. Mujeres, las latiga no sé, ¿qué hace Irán en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué hace ahí? claro, entonces ese es el tema. El tema es que aquí hay toda una realidad que ha marcado el mapa político ahora, ¿ya? Con una nueva fisura que está como traslapándose con las fisuras tradicionales de derecha y de izquierda, que es soberanistas versus globalistas, ¿ok? Entonces, por eso que a ti te decía no unionista, porque en el fondo, que esta otra discusión que hay sobre el texto, que republicanos dice que deja mucho mejor resguardada la soberanía del país, porque republicanos sí están en esta discusión de globalistas soberanistas por la Agenda 2030, por todas estas Yo no cosas. entiendo esa discusión para nada, no, te juro que para mí es chino. No sé a qué se Bueno, refieren. yo te voy a mandar algunos, hemos hecho varios programas de esto y bueno, en esa discusión marca hoy día lo que es la derecha outsider, comillas, la derecha de Meloni, la derecha de Vox, la derecha de Trump, la derecha de Bolsonaro, es lo que marca, ya que es poner un límite a la destrucción de la soberanía de los países a través de la homogenización de su legislación
su judicatura y su institucionalidad, ¿ya? Entonces, bueno, y la intervención de todo esto está justificado por el tema del cambio climático, etcétera. Bueno, es complicado de decir, pero cuando a ti te dicen en el fondo para que lo vayas viendo y podemos pimponear, yo encantada de mandarte videos que he hecho, entrevistas que he hecho a gente sobre este tema, he hecho clases durante 2 años ya sobre la Agenda 2030, ODS, intervención de la Corte Penal Internacional. Mira, ha sido como bien intenso porque el país empieza a perder la capacidad de ser soberano, ¿ya? Y esa otra gran discusión que hay en medio de lo que es esta nueva constitución. Cuando tú te preguntas, bueno, esto es como el anillo, el señor, el anillo de Tolkien, ¿no? Que en el fondo te lo pones y de alguna manera va corrompiendo tu alma. Sméagol, que está ahí, it's my treasure, que busca su anillo todo el rato, ya es un ser completamente destrozado por la corrupción que implica. Acá hay una intención de tener, porque fíjate que no es casualidad. Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, todos tras una crisis de estallido, revuelta, golpe, llámala como quieras, han terminado cambiando su institucionalidad con la misma fórmula, Estado social y democrático de derecho, que no lo tiene Alemania, solamente lo tiene España en Europa. Entonces, es raro, ¿no? Todo conduce siempre a la misma fórmula. Bueno, porque hay una serie de bajadas ahí que son funcionales a un proyecto que está más allá de la derecha y la izquierda en Chile, situada solamente en Chile. Y acá hay intereses muy importantes de que se logre esta nueva institucionalidad y por eso yo le estoy dando la pelea tan fuerte. Pero es complicado porque al final, cuando sale mayoría republicanos en el Consejo, ¿quién habla con ellos para que cambien su actitud? ¿Quién, quién, quién, quién les puso el anillo? ¿Quién les pasó el anillo? Y esa es una tremenda pregunta, porque efectivamente acá hay una transformación en que no me importa darme una voltereta que es totalmente absurda e incluso criticar a gente que me ha apoyado y etiquetarla de comunista. O sea, realmente ya estamos en un Es mundo, bien, está todo es muy bien loco, sí. revuelto. Es Y la bien loco, sí. explicación, claro, es muy loco. Todo esto está ya, que yo por eso trato de meterle sentido del humor, no tomármela en la personal, pero sí de defenderme. Tengo todo el derecho a defenderme porque, como tú dices, a uno, Absolutamente. o sea, voy a dar mi pelea. O sea, me Sí, dijeron que yo soy totalmente. comunista, ok, voy a dar mi pelea. Pero lo que hay detrás, en el fondo, es un objetivo que es globalista. Hoy día tienes eso, yo he leído, hay mucha literatura sobre eso. Te voy a mandar alguna. Y claro, uno al tiro le dicen conspiranoico, pero es que no, porque justamente tenemos a Bachelet y tenemos a Piñera firmando el mismo documento que implica la intervención del Estado en todo orden de cosas de la vida con sus 17, 18 DS, en este momento no me acuerdo de la Agenda 2030, etcétera, y tienes que tener una legislación que sea coherente con esos objetivos. Bueno, ese es el tema que yo veo como detrás de el intento de imponer un modelo como este. No creo que el republicano esté consciente, yo lo veo de esa manera porque veo el mapa político más amplio, pero ahí el anillo de, bueno, si ustedes logran que se apruebe esto, porque aquí hay un rédito electoral. Aquí la izquierda no quiere acompañar mucho esto porque entonces si se aprueba, ¿quién se lleva la carta de triunfo para la casa? José Antonio Cast. No le quieren dar esa carta de triunfo. Acá hay otro vector más, que en el Pero fondo el resultado está como que lo vincularon. Si tú te das cuenta, la Evelyn diciendo yo no invierto mi capital político en esto, etcétera, sí, sí. como que hay Ahora hay un gran ausente en esto, Vanessa, que son las personas, porque la política, yo creo, tiene que tener como centro de acción las personas y los proyectos políticos son para tratar en la medida de mejorar a las personas, a la familia, a los individuos. Si tú quieres colectivo, bueno, lo mismo, pero finalmente para eso pagamos impuestos, para eso destinamos recursos. Y hoy día ese sujeto está ausente de la discusión. Entonces está siendo usado, y como no es tonto, porque el rechazo demostró que la gente no era tonta. Fíjate que el rechazo le ofrecieron del bollo y el moro, po, derechos sociales garantizados, pero la gente dijo, no, no les creo y chao. Yo creo que tampoco es probable que se traigan algo así como que si tú no votas como yo soy comunista, o que también están cayendo en paquetitos de regalo, que va a bajar la migración, que va a haber una policía fronteriza, que va, digamos, a haber una entidad que va a supervisar la corrupción, como si eso se frenara por decreto, ¿te fijas? Entonces hay una venta de pomada grande también. Entonces, yo creo que el Gollum del anillo, más allá de que voy a leer lo que tú me mandes, pero yo creo que se refiere básicamente
a la desconexión del político con la persona, que es el sujeto de su trabajo, es su cliente, su mandante, y que hoy día lo está pasando mal. Eso es lo que yo veo al menos. Para mí eso es lo que hace que este cuadro no, lo vea peligroso, junto con el avance de enemigos muy complicados, muy terrenales, muy terrenales, Vanessa. El cartel de Aragua está en Chile, ya sabemos, el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el primer comando de la capital brasilero. Entonces, estamos siendo una tierra fértil para todos estos delincuentes internacionales porque nuestros políticos están en la luna abrazándose entre ellos y peleando entre ellos por una constitución, mientras que estos compadres se despliegan en nuestros puertos, en nuestros campos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, hay una discusión sobre los liderazgos políticos que vienen, creo que hay que darla. Vamos a tener que darla post plebiscito, pero es indudable que estos tipos tienen que ponerse las pilas. O sea cual sea el resultado, Vanessa, lo que viene para Chile ahora es muy complejo porque se nos colaron cosas muy complejas que han destruido Ecuador, que han destruido México, que han destruido Colombia, que mataron un candidato presidencial en Ecuador ahora, que el presidente tuvo que jurar con chaleco antibalas. Eso pasó en Ecuador en muy poco tiempo. Que a nosotros no estamos así, pero vamos para allá clarito. Entonces, esa debería ser la primera prioridad de todos los políticos, evitar, proteger lo que tú decías, proteger a la población, quitarle las armas a los delincuentes. Y si, bueno, en el intento mueren los delincuentes, bueno, es parte de la regla de ellos. Pues. Tú tienes que desarmar a los grupos terroristas del sur, tienes que quitarle las armas antes de sentarte a conversar con ellos. Tú sabes que yo hablaba con gente de la Araucanía que ve con estupor cómo santiaguinos hacen unos malones así con los mismos terroristas o sus amigos, así como de conversatorio, como coaching, así. Con gallos que salen del coaching y se ponen a traficar, roban camiones y después entran al coaching. Con santiaguinos a veces uno que vienen acá como a florearse a la Araucanía. Tú dices, bueno, esta gente. Bueno, también es parte de eso, Vanessa. Casta, no sé si se llama Casta, Casta es el nombre. Milei usa Casta, y Milei está medio complicado, pero yo creo que es la élite, tiene todo un tomo de tratado de análisis, ¿cierto? Político. Yo creo que es finalmente la vieja discusión de la élite. Y lo que tú me dijiste de Weber, que lo voy a leer, que cuando se desconecta esa élite, fue Weber, ¿no? Gaetano Mosca, te puedo mandar, sí. La... Sí. Es muy peligroso, porque no cuesta nada creerse el cuento que todo Chile es como el sector oriente o como el sector barrio o barrios protegidos de Reñaca. No cuesta nada si tú no salís de eso, pues si te llenáis de aduladores, y es súper peligroso, complicado. Nunca hay que perder el cable con las personas. Se pueden andar en taxi por último. ¿Sabes lo que me dijo un taxista ayer? Yo le pregunto siempre a todos los taxistas, así como el argentino. En general, yo diría que el 80% dice que esto es una cuestión de los políticos. No, esto es una cosa de los políticos, hay que mandarlo. O no van a votar o van a rechazar. Pocos van a aprobar, muy pocos. Pero ayer uno me dijo una cuestión que fue notable. Me dijo, ¿sabe qué, señor? Como estamos ahora, el mejor diablo conocido. Y ahora me lo acaba de decir un señor en Facebook, un profesor que yo respeto mucho. Me dijo, ¿sabe qué, Iván? Mejor diablo conocido por conocer cómo está la cosa, pues, ¿no? Esa es la sabiduría que está hecha en años de conocimiento y de experiencia vital de las personas. A mí me hace mucho sentido. Así que vamos a usarla. Mejor diablo conocido que uno por conocer. Absolutamente. Así que aquí vamos a tener que ponerle un poco, yo creo que lo que falta es razonabilidad, ni siquiera racionalidad, porque eso ya queda grande. Algo más razonable, porque también esta desesperación que ha conducido a etiquetar, a denostar a gente que hemos contribuido a la democracia, hemos contribuido a la reflexión, que nunca hemos tenido una posición, yo también me llevo muy bien con personas de amarillo, a mí, mientras sea gente democrática, que ama su Por país supuesto. y que, digamos, está a favor del imperio del derecho, tenemos entonces las tres bases fundamentales sobre las cuales podemos conversar, o sea, el resto, nutrámonos de las diversas perspectivas, de las diversas posiciones, que es lo entretenido, que lata estar con gente que piensa igual que tú en todo. Pero acá lo que ha pasado es que este segundo intento, por mucho que se ha hecho más formal, que no han habido Pikachu y que no han habido dinosaurios azules y que no han habido los machitunes con vapores y qué sé yo,
pero este segundo intento se ha desquiciado del mismo modo que se desquició el primero. O sea, el nivel de agresión, el nivel de irracionalidad, de falta de sentido común que se está instalando en la pelea de la recta final es asombroso, y ahí es donde volvemos al anillo y a esta situación en que efectivamente lo único, y yo en esto estoy de acuerdo contigo, lo único que te mantiene fuera de este efecto como del opio constituyente, como le he puesto yo, en vez del opio del Sí, pueblo que decía Marx que era la religión, yo creo que la constitución es como el opio, es esa conexión con el ciudadano y fundamental. entender las consecuencias para el ciudadano. Pero acá se quiere, y con esto me gustaría terminar preguntándote tu análisis, porque acá lo que se quiere hacer es resolver un problema político de que hay un sector, como bien dice Max Colodro, que no está dispuesto a aceptar las reglas de la democracia, que nos dio un golpe de Estado, que lo hizo bajo el pretexto de que en la constitución de Pinochet, cuando siempre va a tener un pretexto, creen que si le quitan ese pretexto no les van a dar otro golpe de Estado. Y en realidad todo este proceso constitucional lo que pretende resolver es la situación del golpe de Estado de una minoría muy bien amparada por todos estos grupos de crimen organizado, etcétera, etcétera, que decía que justificaba su accionar bajo esta etiqueta de que es de Pinochet y por eso no puedo vivir, esta no es la casa común de todos. Y entonces una nueva constitución, hipotéticamente, lo que haría es sí darnos la casa porque ya no es la de Pinochet. Y Mm. eso es como lo que se quiere resolver acá. Con la Constitución quieren desactivar el espíritu revolucionario, refundacional, que históricamente ha tenido un sector de la izquierda que nunca ha transado eso. Por Entonces, supuesto. si puedes Bueno, terminar así con un análisis de diagnósticos cerremos, distintos. cerremos y le damos muchas vueltas a esto y cerremos con algo menos metafísico que el anillo. Yo creo que acá ocurrió lo siguiente. No nos dimos cuenta, nadie lo va a venir como tú quieras decirlo, se produce el estallido, da lo mismo el contexto, pero la verdad es que quiebra el país, lo fractura, lo desestabiliza por completo y está a punto de caer el gobierno. Estuvo a punto de caer. Si no hubiera sido por la pandemia, cae el gobierno. Pero antes que llegara la pandemia se hace esta negociación el 15 de noviembre. Entonces ahí yo creo que hubo una negociación de desesperación. ¿Verdad? Decir, oye, esta cuestión está que se cae, negociando con gente que no controlaba la calle, ¿eh? Porque los que la controlaban no estaban, que era el PC básicamente, y el Frente Amplio. Frente Amplio menos, pero el PC era el que controlaba. Bueno, cuento corto, cae la pandemia y luego se inicia el proceso, que se acordó en ese contexto violento y crítico. ¿Ya? Y se inicia este proceso con lo que sabemos fue el mamarracho. Y se rechaza. Y ahí hubiera terminado esta historia, ¿cierto? Pero ahí es donde aparece la parte de ambición de Chile Vamos, que ha jugado magistralmente porque ha socializado todas las pérdidas. Hoy día, si esto se pierde, van a culpar a José Antonio Cast y a los republicanos. Ya lo hizo la raíz mata hasta que le dijeron, oye, déjate de joder porque estamos tratando que estos gallos, estamos tratando de venderle esta pomada y no nos sigáis aportillando. Entonces sacaron a él y a todos los columnistas que le pegaban a republicanos por facho, los metieron adentro y le dijeron, ¿sabe que ustedes que son unos fachos? Ahora le vamos a dar el timbre ¿cómo diría? De buena crianza, ¿ya? Además, como son de regiones ustedes, y nosotros tenemos acá a la CPC, a Juan Sutil, a todos sentados, ya, vengan para acá, pero para eso nos tienen que apoyar con esta cosita. Que a su vez, ¿por qué la defienden? Porque ellos la entregaron. Entonces tú decís, bueno, yo estaba bien cagado, estaba el gobierno cayendo, entregué la constitución, ya, pero uno puede criticar, ya, pero uno dice, bueno, no, ahora quieren validarlo. Quieren decir que fue una cosa para salvar Chile. Quieren quedar como Diego Portales. No, y no fue eso. Fue un golpe fallido que ellos negociaron mal y podía haber terminado ahí si no hubiera sido porque. Entonces, la astucia de Chile Vamos, acá hay que reconocerla para embaucar, o no, para, ¿cómo se dice? Embarcar y embaucar a toda la élite, a todos los empresarios y a republicanos y a sus líderes regionales incluidos, de que su remedio, que nunca fue el remedio, era lo que se necesitaba. Y eso creo que es lo que ha pasado. Y además hay que decir, partidos como la UIRN, que pese a tener gente joven muy valiosa, tiene municipios con escándalos de corrupción, tiene una degradación importante de la política, tiene una desconexión con la ciudadanía gigantesca, han perdido caudales de votos, millones de votos los perdieron. Y Republicano, en cambio, tenía como, era como
la joya, ¿cierto? Fueron muy hábiles y los metieron adentro. Y ahora están todos ahí. Pero nosotros no tenemos por qué meternos en ese lugar, que es una cosa de ellos. O sea, si ellos quieren hacer ese baile, que lo hagan, ojalá sin descalificar. Pero si mienten, como lo hicieron los del mamarracho, yo creo que hay que decir que no mientan. Y es mentira decir que esto se cierra con su constitución aprobada. Eso es mentira. Eso sería el resumen que te puedo hacer, Vanessa. Genial, Iván. Vamos a estar conversando si en algún momento quieres, cuenta con esfera pública, digamos, para dar a conocer los videos que vayas Yo a he estado hacer. con la Rocío y con mi amigo personal, Gonzalo Ibáñez Santamaría, que es mi vecino además, por lo tanto, con el cual discuto y converso, con sus piernas largas, que yo también las tengo largas. Sí, lo veo, yo lo he visto el programa. Así que, pero no he visto el tema del tema ONU o global, de esto que me dijeron ahora, o sea, que yo era unista. Entonces voy a informarme para saber qué es lo que soy, porque no entiendo de qué se trata. Así que te agradecería mucho que tú me facilites alguna literatura para saber de qué estoy siendo acusado. No, encantadísima, ¿no? Y para que veas también la nueva fisura que existe entre soberanistas y globalistas, eso está muy bien representado en Vox. Vox da mucho esa pelea porque trata de resguardar a España frente a la intromisión de la Unión Europea a través de una serie de pactos que van avanzando sobre la base de supuestos bienes para la humanidad, el desmantelamiento del capitalismo, etcétera, las típicas quimeras de izquierda, pero ahora con una fórmula nueva a través de los organismos internacionales. Así Oye, que y una pregunta, ¿y no se meten en esta teoría con el cartel, con los carteles de crimen organizado, con el Sinaloa, con Jalisco, que para absolutamente. mí eso es tangible y es la principal amenaza? Y ahora te quiero decir una cosa, ¿eh? Vanessa, Irán es aliado con Bolivia. Y yo si hay algo que aprendí desde chico, porque mi mamá es de Iquique, es que siempre va a haber tensión ahí. Siempre va a haber tensión. Porque cuando tú tienes una guerra y le quitas territorio a otro país, eso no se olvida jamás. Tener a Bolivia aliado con Irán, yo le daría un doble clic al menos a eso, si hay algún riesgo, dado que estamos todos hoy día en la luna, respecto a los carteles, no sé, tú ves ahí, yo creo que es para preocuparse. Los iraníes son cosas serias, no son jauja, A los iraníes, ¿te acuerdas los aviones iraníes que llegaron a Chile? por supuesto. Sí. Ya pues, no si los tenemos metidos y están muy metidos en Venezuela. En Venezuela incluso yo tengo videos que me llegan de, por ejemplo, manifestaciones musulmanas en Venezuela, así como a favor de o qué sé yo, o sea, están muy metidos. Y sí, es Herman Terch, que es como una de las cabezas más visibles, él es europarlamentario, le hice una entrevista. Él habla, digamos, de la conexión de lo que es el socialismo en España, eh, la izquierda también, el tipo Frente Amplio, Podemos, y qué sé yo, con Chávez, y la conexión entonces luego desde Chávez, Maduro y todo este narcopolítica con Irán y o sea, cómo está todo entretejido, porque al final efectivamente tienes un mundo que paralelo, digamos, que está por sobre todas estas pequeñeces que nos van pasando a nosotros, en lo cual hay un tejido muy cercano de financiamiento del narco a candidatos de izquierda normalmente, y ahí Sí, bueno, habría eso de sí es un extrema dato, izquierda, es un claro, dato. es un dato, y toda esta alianza entonces está avanzando, digamos, objetivos de desmantelamiento de la soberanía de los Estados-nación, porque así, si no hay soberanía, si no tienes tu legislación, mire, Iván, para ponerlo en simple y yendo a un caso muy particular, ¿por qué no se podía poner límite a la destrucción de Chile durante el 18 de octubre? Por la extorsión de los organismos internacionales, porque tú sabes que entonces se violan sistemáticamente, es cosa de oír a Mico nomás lo que pasó porque lo obligaban a tratar de Los decir que eran obligaron, violaciones sistemáticas. ¿sí? Entonces, ¿cómo hoy día neutralizan la capacidad de los estados de poner freno al crimen organizado? De dos maneras esencialmente. Una, a través de la intromisión de los organismos internacionales y su jurisdicción, y la jurisdicción de Corte Penal Internacional, Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Esa es una, que es muy importante. Y la otra fórmula es evitando que se legisle, de modo que nada sea ilegal. O sea, si no hay una ley que castigue las usurpaciones, ergo de ahí se sigue que usurpar no es ilegal. ¿Se entiende? Entonces hay un juego de la extrema izquierda de evitar legislación en todas partes que pueda usarse para castigar,
Y por otro lado, hay esa misma extrema izquierda que ha capturado los organismos internacionales, la Corte Penal Internacional, etcétera, neutraliza a los países y su Estado de Derecho para poderse defender de quien quiebra, rompe la ley, digamos, se ubica fuera de la legalidad. Y así es como nos están desmantelando. Y esto Pero, es parte de un proyecto. pero sobre eso, por ejemplo, yo estuve viviendo un año de infracción en París. En París la policía defiende a los ciudadanos de estos delincuentes, porque ellos tienen muchísimo riots, ataques, radicalización de las periferias, pero así heavy metal, pero ellos defienden a su gente. Ellos arrestan, persiguen, tienen leyes antiterroristas. ¿Por qué no joden a los franceses ni a los ingleses y a nosotros sí? Porque los franceses y los ingleses se defienden de los ataques terroristas, y los norteamericanos también, dentro de lo que pueden, reprimen, arrestan, condenan a la ETA, al IRA, los desarmaron así, no los desarmaron haciendo machitunes y haciendo malones, los desarmaron quitándole la arma y con balas, como hay que desarmar a estos delincuentes. Ellos sí lo pueden hacer y nosotros no, es curioso eso, es curioso, ¿no? ¿O no? ¿O ellos también les afecta? Pero si piensa, a ellos les afecta, pero mucho menos por el poder específico que tiene cada uno de esos países, ¿no? Claro, Pero piensa tú que a nosotros nos pusieron a través de la reforma procesal penal el derecho garantista. Y la garantía es para el delincuente, no es para la víctima. La garantía de sí. defensa es para el delincuente, no es para la víctima. Así es de orates. Tú desanclaste a la justicia y el bien, lo desanclaste de la institucionalidad con eso. Empezaste a defender a los delincuentes y dejaste a las víctimas en total indefensión. Hoy día Sí. metes preso a los carabineros que protegieron a Chile, lo dijo Martorell, la delgada línea verde, ¿no es cierto?, que protegieron a Chile, que cayera nuestra democracia, los meten preso en el contexto de lo que fue. Oye, si alguien abusa, tiene que, estamos de acuerdo, pero lo que era ese contexto, un golpe de Estado. Y a los otros compadres les dan pensiones vitalicias de gracia de Es, por vida. es- O sea, es una nosotros locura. estamos en una sociedad absolutamente desquiciada. Y lo que tenemos acá de por qué nosotros no nos podemos defender y sí lo puede hacer Alemania, es porque Chile es un país chiquitito, como tú dijiste, 20 millones. Acá nos tienen de tubo experimental, primero nos imponen un modelo, después otro, etcétera, etcétera, y van avanzando. Mira lo que era el mamarracho, ¿sí? Piensa solamente una cosa, el mamarracho, ¿qué? De mamarracho, o sea, era un plan muy bien diseñado de socialismo siglo XXI. Sobre un 80% del contenido de ese texto era copy-paste de la Constitución de Bolivia. No nos Sí, olvidemos de había eso. harto, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, lo que se quiere es ese modelo para, y eso lo quiere el socialismo del siglo XXI, que tiene capturados los organismos internacionales y que está en alianza con el narco y con el crimen organizado. Lo que se quiere es ese modelo, el boliviano para todo digamos, América Latina. Si eso es lo que se está buscando. Pero también tú, si tú lo ves en el problema de inmigración, como Biden abrió las puertas a la inmigración en Estados Unidos, más de 7 millones de personas han entrado, porque la izquierda se las está jugando así para desmantelar los estados-nación, y la nación es justamente cierta homogeneidad cultural, ¿no es cierto?, que compartimos por historia, por proyección futura, etcétera. Entonces tú desmantelas la nación, que es el espíritu, a través de importar inmigración, pero así hecho es profeso, y luego a través de desestructurar de la revolución legal, de desestructurar su propia legislación. Y eso es lo Pero que está acá, y es bien maquiavélico, Vanessa, porque al final del día, con la migración, por ejemplo, que es lo que yo veo, colapsan los consultorios, colapsan las escuelas, los campamentos se triplican. O sea, los migrantes también son víctimas de esto, son víctimas, y nuestros vecinos bueno, y nuestros habitantes que se quedan sin cupo, que toda la lista de espera aumentan, porque no aumentan infraestructura en proporción. Acá no pasa nada. Nuevamente, volvemos al mismo tema. La migración es bonita, estos señores que promovían la migración descontrolada es bonita, pero lejos mío, ¿cierto? Que es bonita en el norte. Yo llego acá a La Reina Alta o Ñuñoa, me encanta la migración ahí. Pero la verdad es que tiene colapsado el norte completo. Ya llegando a Atacama y se nos colaron por ahí estos grupos. Entonces, están sufriendo las consecuencias nuestra población, o sea, nosotros, nuestro pueblo y también los migrantes. Entonces, es muy maquiavélico. Me gustaría leer más de lo que tú me cuentas. Creo que es bien terrible y más allá de esta idea de la izquierda, es un hecho que por ahí se nos metieron tres carteles, que es la amenaza principal que tenemos. Y si matan políticos, Vanessa, se empiezan a amenazar, ya tenemos jueces amenazados, tenemos fiscales amenazados, tenemos alcaldes atacados, amenazados con escolta policial. Si cae un político,
ahí vamos a pasar a otro estadio. ¿Mm? Porque los políticos, si muere uno, van a decir, conmigo no, ¿qué necesitan para no tocarme? Y así avanza la corrupción. Cae uno y es la señal que dan estos tipos. Estoy hablando de cosas que están ocurriendo hoy día en Illapel, secuestraron a un niñito. Estamos secuestrando a 2 jóvenes en Talcahuano. Estamos con secuestros, tenemos unidades antisecuestro en Carabineros y la PDI, no sé si tú sabías, que se están aumentando porque están con una demanda que no, la prensa no publica porque el secuestro es muy alarmante, pero tenemos secuestros que están creciendo. Sí, Pero yo estoy enterada porque ahora incluso, bueno, te llega de amigas, de hermanos, qué sé yo, la situación de que ya no está tan fácil tampoco tomar un Uber porque una amiga de un amigo la secuestraron 6 horas, etcétera, porque ya, es el digamos, se Express. nos está cayendo a pedazos el país completo y tenemos dos problemas muy graves. Uno, que del 18 de octubre en adelante, Carabineros se desancló del Poder Judicial. El Poder Judicial, de alguna manera, se ha mostrado como un perseguidor de quienes cumplen con las órdenes de mantener la paz, De digamos, ¿no? protegernos, de Y de protegernos. protegernos. Por lo tanto, es muy difícil que ante un nuevo estallido, comillas, estallido, golpe de Estado, veamos de nuevo a Carabineros actuar como actuaron, los tienen absolutamente neutralizados y desmoralizados. Casi un cuarto de la institución está querellada por la situación de 18 de octubre, etcétera. Y por otra parte tenemos neutralizadas las Fuerzas Armadas. Yo no estoy en guerra con nadie, ¿no? Y eso tiene que ver con toda esta persecución judicial que se ha hecho, que la hacen jueces activistas, que son parte de de todo este grupo, digamos, que se ha dado un golpe de Estado también interno a nivel institucional, y que saben que así, ¿qué pasa si el día de mañana tenemos un nuevo presidente? Ya, la Evelyn, por ejemplo, o José Antonio, o ¿por qué dicen que va a ser de derecha? Bueno, pero es que cualquier cosa que yo haga, si usted me manda al sur a ponerle un límite al narcoterrorismo ya, bueno, hay que disparar, como decías tú. Arma con Sí, arma, claro. si no se puede hacer de otra Sí, manera. no hay otra forma. Pero, No hay otra. pero me van a meter preso a mí, po, por seguir sus órdenes. Entonces, ¿quién va a estar disponible para seguir esas órdenes? Bueno, Y pasó con más, 2 infantes marinos. sí, pues, y más todavía Mm. cuando tú tienes derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel constitucional, otorgándole rango supranacional a los tratados internacionales, que lo entiendo, pero parte de los tratados internacionales se considera la OIT. Y ahí lo que se promueve, ¿qué es lo que es? La descolonización. La ONU promueve la descolonización y nosotros somos colonizadores en las tierras de ellos. No obviamente que del pueblo mapuche, sino que ese es el argumento que esgrimen estos narcoterroristas para poder ejercer Por sus supuesto que no son actividades mapuches. ilícitas. Esto no tiene nada que ver con los mapuches. Berghoff, La que mitad parte de de la los CAM, asesinados que yo son sepa, no es mapuches. mapuche. No, pues por eso. Entonces, esta nueva constitución, así como está, mejorará la situación de allá, peor todavía. Entonces tenemos No, no, neutralizado no. carabineros, neutralizar a las Fuerzas Armadas, cualquier cosa que usted haga se va preso, y eso ya con toda la otra situación que arrastra Punta Peuco, etcétera, que da muy largo aquí para. Pero esto son todas señales para. No, yo no hago nada, porque si yo hago algo, usted no me va a defender, el poder político no puede dar órdenes de defender a nadie si es que después al que defiende y cumple la orden lo metes preso, pues. Bueno, eso es muy complicado porque si los delincuentes que han entrado, que se tienen que haber dado cuenta de estas señales, porque tontos no son, por algo son millonarios y lo que pasa es que son dementes, psicópatas y delincuentes, pero son corporaciones gigantescas. Entonces, si ellos se dan cuenta de estas debilidades que tú me comentas, obviamente necesita esto llegar y abrazarse. Y si además los políticos están discutiendo la Constitución, más me abrazo y más me extiendo, que es lo que yo relato en Chile Tomado, pero no con este enfoque que señalas tú, que va a ser interesante como complemento. Yo lo relato desde la evidencia que estoy mirando ahí y solamente constatando los hechos, pero son hechos sumamente preocupantes. Entonces, bueno, no hemos alargado un poco, Vanessa, pero yo he aprendido harto hoy día, así que te agradezco la instancia para conversar. No sé qué más decirte ya. Seguimos Eh, conversando de todas maneras y Esfera Pública está aquí disponible también para poder dar a conocer a los telepensantes el material que vayan haciendo ustedes reflexionando sobre este proceso y guiándonos hacia ese 17 de diciembre que esperamos la ciudadanía, y en esto estamos por lo menos acá juntos todos nosotros, le diga en contra a este proceso y le diga a los así es. políticos pónganse a trabajar y cerremos la tontera y paremos. Con la tontera voy a quedarme con esa palabrita para no usar el francés. Está muy bien.
Pues ya basta, ya se fueron al Sí. chancho. Yo creo que hay que empezar a ser más directo sin caer en garabato, porque garabato rompe ciertos códigos. Yo dije dos, te pido excusa. Siempre trato de no serlo. Los argentinos ya están desatados el drama. Pero muchas gracias por invitarme, Vanessa. Un agrado conversar contigo. Y bueno, seguimos en contacto, pues. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Gracias, Iván. Chao. Gracias por la entrevista. Chao.